Buenos días, nos encontramos en el programa Tras la Verdad. Vamos a entrevistar al señor Jafet Cárdenas. Él es químico, ejerce como profesor de la Cátedra de Química Analítica en la Universidad de Panamá. Y ha sido un experto y hemos visto su trabajo a través de las redes sociales sobre lo que es el comportamiento, la trazabilidad y el aumento de las cifras del COVID. Bienvenido al programa, señor Jafet Cárdenas. Queríamos hacerle la primera pregunta. En su experiencia como químico, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas PCR serológicas y las pruebas rápidas que dan los resultados en 30 minutos? Bueno, básicamente las pruebas de PCR se llaman así por el mecanismo bioquímico que utilizan para la detección de del virus como tal, ¿no? Estas pruebas son específicas para detectar el virus del SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la COVID-19, ¿no? Esta prueba generalmente requiere pues un manejo muy especializado, tratamiento de muestra y demás, y por eso pues conlleva un tiempo mucho mayor de análisis, ¿no? Con respecto a las pruebas serológicas básicamente se refieren a pruebas de anticuerpos, ¿no? Que son el mecanismo inmunológico o son las células que produce nuestro cuerpo para combatir ciertos patógenos, entre los virus, las bacterias, ¿no? Las toxinas, ¿no? Y estas pruebas serológicas, pues, se pueden hacer en un tiempo mucho más corto, ¿no? Y debido a la situación, pues, con la importancia, pues, de detectar la situación, los pacientes positivos de COVID, entonces estas pruebas serológicas, algunos fabricantes han diseñado pruebas rápidas o kits, también que les llaman, que pues son pruebas que pueden dar estos resultados positivos o, bueno, detectan más que todo si la presencia de los anticuerpos, ¿no? En las personas en un tiempo pues relativamente mucho más corto, de 15 a 30 minutos en comparación pues con el tiempo de la PCR, que es una prueba mucho más sofisticada, es una prueba mucho más compleja, mucho más específica, y por ello pues es que la prueba de PCR es la prueba pues digamos la número 1 para la detección del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID-19, ¿no? Las pruebas serológicas no son específicas para el virus, solamente detectan los anticuerpos, ¿no? Y en este caso, pues nosotros podemos generar anticuerpos por algún tipo de infección, no solamente vírica, sino también por infecciones de bacterias, ¿no? De microorganismos, e inclusive hay algunos estudiosos que hablan acerca de que podemos producir anticuerpos por estrés, inclusive. Así que básicamente las pruebas serológicas no nos permiten conocer a ciencia cierta si una persona pues tiene o no el COVID-19. La siguiente pregunta. Cuando inició la pandemia, los especialistas hablaban mucho en las conferencias de prensa sobre aplanar la curva. ¿Cree usted que este objetivo se logró? Bueno, definitivamente que fue más allá de lo que pueda decir como mi opinión, pues los números, como yo siempre he dicho, han hablado, y realmente este objetivo no se logró o se logró muy pobremente, ¿no? Pienso que lo que llamamos aplanar la curva es llevar a la cantidad de casos diarias a un lugar donde se estabilizan y tenemos pues una cantidad pequeña o variaciones pequeñas día a día. Por ejemplo, o aplanar la curva hubiese sido que tuviéramos 50 casos nuevos todos los días de manera permanente durante un largo periodo de tiempo. Pero nosotros vimos que inclusive cuando estábamos en la cuarentena, ¿no? Que yo realmente en mis redes sociales la he llamado inclusive pseudo cuarentena, porque no era una cuarentena como tal, tuvimos pues unas fluctuaciones y variaciones en la tasa diaria de 100 casos, 150, 200, 170, 180, 190, ¿no? Y realmente esa desestabilización no realmente es el comportamiento esperado a lo que nosotros llamamos aplanar la curva. Así que realmente desde el punto de vista del comportamiento mismo de la evolución de los casos, realmente este objetivo no se logró. Bueno, siguiente pregunta. En los últimos 3 meses,
las cifras de casos positivos han ido en aumento. Lo curioso es que estamos en cuarentena total. Hace poco leí en sus redes que esto se debe a que no se está combatiendo la transmisión presintomática. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, actualmente el MINSA está exigiendo que las personas tengan aproximadamente 3 y 4 síntomas para poder hacerles la prueba. ¿Me explico? Entonces, para que esa cantidad de síntomas las personas las desarrollen, se tienen que tomar aproximadamente de 7 a 14 días, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez la persona las contagian, después de 7 a 14 días es que le hacen la prueba, ¿no? Y al hacerle la prueba, mientras los resultados se demoran, que ahora los resultados están entre 3 y 10 días, ¿no? Pueden pasar aproximadamente 20 días después del contagio de la persona. Entonces, la transmisión presintomática se refiere a que las personas pueden, de acuerdo a los estudios, ¿no? Las personas pueden transmitir la enfermedad a partir del segundo día de haberse contagiado, ¿no? Entonces, durante esos 2 primeros días empiezan a contagiar y las personas no tienen síntomas. Las personas desconocen que tienen la enfermedad y obviamente van al trabajo, van al supermercado, van al banco, están con sus hijos y todas estas cosas y no saben realmente que tienen el virus, ¿no? Entonces, los estudios indican que a partir de 2 a 3 días se desarrolla la fiebre, que es uno de los primeros síntomas, ¿no? Entonces, si nosotros le hacemos a los pacientes, por ejemplo, la prueba con fiebre solamente, entonces estaríamos mucho por delante, ¿no? De lo que ahorita el virus nos tiene aventajados, ¿no? Porque se está detectando el caso muy tarde, se está detectando el caso inclusive cuando ya la persona ya no es contagiosa. Entonces, cuando aíslan a la persona, ¿no? Ya no tiene sentido porque esa persona ya no contagia. La probabilidad de que contagie es muy baja. Entonces, hay que enfocar los esfuerzos en detectar las pruebas, los casos de manera temprana, justo para que se evite esa transmisión presintomática. Los estudios que se han publicado en revistas de super prestigio a nivel mundial, la revista Nature, por ejemplo, ha publicado estudios que revelan que la transmisión presintomática causa entre el 24 hasta el 69% de los casos, ¿no? Entonces, obviamente que si atacamos la transmisión presintomática, detectamos los casos temprano, entonces podríamos disminuir esa tasa diaria hasta un 69%. Entonces, ahí considero yo, ¿no? De acuerdo al análisis que yo hago, es que estamos fallando, ¿no? Se están haciendo las pruebas, sí, se han hecho más pruebas, sí, pero se detectan tarde los casos. Cuando la persona se entera que está positivo, cuando la persona desarrolla los síntomas, ya hace días que inició a contagiar y no lo sabía, y eso es lo que pues se define como transmisión presintomática. Las transmisiones que se dan antes de que el paciente infectado se dé cuenta que tiene el virus y pues por ende no tiene síntomas y transmite sin saberlo, ¿no? Wow, Dios mío. Siguiente pregunta, he quedado bien preocupada. El 20 de mayo registramos 9.867 casos. Hoy esa cifra es más del doble. Y como si esto fuera poco, para finales de este mes debemos estar aproximadamente en los 30.000 casos. Según sus proyecciones sobre el comportamiento del virus, ¿cuándo podríamos alcanzar el pico de esta pandemia? Bueno, realmente definir en qué momento podríamos tener el pico en estos momentos es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque básicamente tuvimos un periodo en el que se le quitó la restricción al virus de poder contagiar a la gente, ¿no? Entonces, al liberar el bloque 1, al liberar el bloque 2 y al liberar a la población el periodo que tuvo, eso ha generado que el virus, por así decirlo, se despierte y aumente, ¿no? De manera, pues, grandiosa. Los casos han aumentado en un 400%, más de 400%, ¿no? Y esto implica que podríamos alcanzar en estas condiciones, como estamos ahora con estos crecimientos, si no se toma un control y no se ataca la transmisión presintomática, podríamos tener aumentos significativos hasta, digamos, noviembre, diciembre del próximo año, ¿no? De acuerdo a mis proyecciones para el próximo año, 2021, sí, 2021.
Inclusive mis proyecciones a mediano plazo, al 31 de diciembre, con la información de ayer, no porque este modelo se alimenta todos los días, con la información de ayer podríamos hasta alcanzar más de 600,000 casos al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, obviamente hay que realmente diseñar un mecanismo que permita, pues, atacar de manera efectiva la transmisión presintomática que se ha obviado por completo, ¿no? Para que realmente los contagios cesen, ¿no? Y se detengan. Cuando tuvimos en la cuarentena a medias, ¿no? Yo le indicaba al MINSA a través de las redes que había que bajar la tasa diaria que fuera menor de 100 casos, ¿no? Y eso realmente nunca se logró. Creo que en 2 episodios y muy esporádicos, en 2 días, ¿no? Entonces, haber mantenido una tasa mayor a 100, ¿no? Y pues con una cuarentena que no era tan rigurosa, teniendo tantos salvoconductos, que pues los salvoconductos es otra situación que pues que ha promovido este aumento de los casos, ¿no? Y que lo sigue promoviendo porque los salvoconductos, al igual que los casos, cada día están siendo más y más y más. Obviamente, pues, hay ciertas condiciones que no están controladas y ese factor, pues, impide que se pueda determinar con cierta precisión o con cierta exactitud una fecha o un periodo de tiempo exacto, ¿no? Pero de acuerdo a los números, con la situación actual que tenemos, con estos crecimientos abruptos, pues podríamos estar viendo o experimentando que los casos se vayan a estabilizar, ¿no? Al próximo año, a noviembre, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre del año, ¿no? Entonces es importante tomar decisiones acertadas, ¿no? Combatir la transmisión presintomática de tal manera que las tasas, la tasa diaria de contagio disminuya significativamente, y cuando digo significativamente es que tiene que disminuir en un 500%, tenemos que tener menos de 100 casos diarios, ¿no? Y una vez lleguemos a hacer eso, entonces pues vamos a ver que la situación va a ir, el pronóstico va a ir siendo un poco más amigable, por así decirlo, y pues podríamos prever un pico mucho más antes, ¿no? Así que esto realmente con respecto al pico podríamos, si seguimos en estas condiciones, pues experimentarlo el próximo año en el último trimestre. Profesor Jafat, una pregunta. En base a las explicaciones que usted nos ha dado, el Ministerio de Educación quiere y ha manifestado que va a realizar la apertura de las clases escolares para el mes de agosto. No agosto, julio del 2021. ¿Qué piensa usted sobre esta decisión del Ministerio de Educación? Bueno, yo realmente considero que de acuerdo a la evolución que hemos tenido en los últimos días, esa decisión debería ser aplazada, ¿no? Aplazada y de manera, pues, temporal hasta obtener, pues, un análisis o ver una mejoría, ¿no? En esta situación. Realmente abrir las escuelas constituye promover aglomeraciones, y la aglomeración es justamente lo que el virus necesita para propagarse, ¿no? Entonces realmente considero que esta es una decisión muy desacertada de parte del Ministerio de Educación y pues deberían reevaluarla, ¿no? Máxime con los aumentos y la situación que se ha agravado pues en los últimos días. Y máxime también porque, de acuerdo a los estudios, la evolución del virus en los niños no está tan clara como está en los adultos, ¿no? Entonces, con respecto a los niños, pues no realmente sabemos a qué realmente se está exponiendo. Los mecanismos de contagio no están muy claros, así que realmente exponer a los niños pues, puede ser muy delicado en estos momentos. Bueno, última pregunta. Quisiera usted brindarle unos últimos minutos aquí a todo el público y televidentes que nos ven desde este programa Tras la Verdad, muy escuchado a través de la televisión nacional y las redes sociales, para sus conclusiones, recomendaciones, y se despida pues de todos los que lo están viendo en este momento. Bueno, yo pienso que la principal recomendación pues a las autoridades de salud que pues tomen en cuenta la opinión de muchos de los científicos y muchos de las personas que tenemos pues experiencia en el campo de las ciencias exactas, porque no soy solamente yo, son muchos otros colegas tanto de la Universidad de Panamá como otras entidades privadas y del gobierno
¿no? Que la verdad es que tienen propuestas muy interesantes, ¿no? Y realmente no podemos seguir atacando la pandemia como un copy-paste de lo que están haciendo en otros países, ¿no? Tenemos que realmente considerar las opciones, evaluar las opciones, ¿no? No solamente del equipo asesor que ya hemos visto que realmente no nos ha llevado a una buena situación y que realmente lo he criticado duramente en las redes, ¿no? Y que de verdad construyamos, ¿no? De manera integral, no solamente con médicos, sino con especialistas de otras disciplinas, medidas que sirvan de manera efectiva para combatir esta situación, ¿no? Eso por un lado. Y también, pues, instar a las personas a que no esperen tener síntomas para cuidarse. Tienen que cuidarse todos, ¿no? Las personas que tienen que salir a sus trabajos, tienen que tener suma disciplina con las medidas de bioseguridad, ¿no? Tener siempre su gel alcoholado, sus toallitas de Clorox o de desinfectante, ¿no? Si se van a subir a un taxi, sanitizar la puerta o que el taxista le abra la puerta, todo, o sea, hay que tener una disciplina extrema, ¿no? Tenemos que imaginarnos como si el virus nos fuera a matar definitivamente para realmente, pues, generar una cultura de más preocupación, de más disciplina de estas medidas, ¿no? Y pues también instar a todas las entidades y a las partes interesadas, ¿no? Que realmente apoyen a la población, porque en este momento la población está siendo duramente criticada y realmente la población, si uno no la orienta bien, si no tenemos un ministerio de salud que toma buenas decisiones y es que está bien orientado, entonces obviamente la población tampoco puede estar bien orientada, ¿no? Así que pienso que hay que apretarse un poco los botones, ¿no? Y tomar decisiones en función de que esto mejore, ¿no? Y bueno, pues quiero darle las gracias pues por haberme tomado en cuenta. La verdad es que muchas personas piensan que uno hace estas cosas por ego o por sobresalir, realmente no es así. Cada vez que mis pronósticos han tenido mucha validez o mucha razón, a mí me da es miedo, como ya lo he dicho en las redes, ¿no? Porque realmente yo no quisiera ver a mi país inmerso en una situación descontrolada y no solamente que lleva al descontrol a nivel de la salud, sino que ya lleva al descontrol de la economía y otros factores, pues, que componen toda lo que es un país, ¿no? Entonces, debemos, pues, apoyar a las autoridades, pero las autoridades también tienen que ponerse en cintura ahí, hacer las cosas para apoyar a la población. Muchas gracias, pues, por la oportunidad y, pues, espero que le haya servido un poco mis observaciones sobre las preguntas que me hizo. Por supuesto, y muchísimas gracias y nos despedimos todos del programa Tras la Verdad con el analista, químico, profesor, catedrático Yarfet Cárdenas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bendiciones.